Estamos ahora con audio. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Estamos esperando unos minutitos más, porque siendo condescendientes con la hora, porque tenemos tanta gente registrada, que quisimos darles un poquito la oportunidad de entrar. De cualquier modo, como siempre, ya saben que el video de esta jornada queda después colgado en la página de la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo, y por tanto ustedes pueden acceder a ella cuando quieran. O las personas que entran tarde o que por alguna razón a esa jornada no pueden venir, pueden entrar posteriormente. Primero me presento yo, presento a Rosana. Yo soy María Elena Laurnaga, soy la defensora de Vecinas y Vecinos de Montevideo, Uruguay. Estamos muy contentos de estar en esta actividad y agradecidos a todos ustedes y a todas ustedes. Ella es Rosana De Boni, es nuestra responsable de mediación comunitaria y en realidad el artífice de toda esta cuestión, asociada con un señor que está por ahí, con dos señores que están ahí, con quienes ya conversaremos, que es el profesor Jan Smit, de Bélgica, conocido mundialmente porque nos ha llegado registros de personas de toda América Latina y de varios países de Europa, incluyendo Marruecos, que nosotros no tenemos vínculo con Marruecos, y eso se debe a la fama y al prestigio y al trabajo cotidiano que hace Jan en cada país y en cada comunidad. Y también agradecer a otra persona, que ya lo van a escuchar ustedes, que es Nicolás Acuña, que es el jefe y coordinador de la Unidad de Participación y Planificación de Desarrollo Municipal de la Intendencia de Montevideo, con quien también los vamos a dejar ahora en unos minutos. No sé si empezaremos. A ver. Bueno. Sí, de repente que empiece Nicolás. Bueno, perfecto, como quieras. Nicolás, ¿tú querés dar las primeras palabras de bienvenida? Después me dirijo yo al grupo y ya le pasamos a los expertos que van a estar trabajando en esto. Perfecto. Muchas gracias, María Elena. Muchísimas gracias también a Rosana, a Jan, por todo este esfuerzo, por lo que implica. Se está reeditando este espacio aquí en Montevideo, en Uruguay y en el mundo, porque bueno, está buenísimo esto que haya gente de muchísimos lugares. Entendemos que es una actividad, una posibilidad de encuentro sumamente importante. Esto de las prácticas restaurativas y lo que tiene que ver con la construcción de la comunidad, para todos quienes de alguna forma u otra, en distintos formatos, en distintos y diferentes contextos, trabajamos con personas o tenemos vínculos o tareas donde hay muchas personas de por medio. Sabemos que esto de lo que tiene que ver con construir comunidad implica muchas cuestiones, a veces complejas, y es muy bueno tener un espacio de reflexión, de intercambio, y de poder también aprovechar el conocimiento que nos pueda trasladar en este caso Jan, para poder pensar y reflexionar sobre nuestras prácticas, y sobre todo cómo las podemos ir mejorando. En lo que tiene que ver con la participación en particular, enfrentamos estas situaciones permanentemente, y tenemos que de alguna forma entender las situaciones de conflicto también como una oportunidad para poder de alguna forma seguir construyendo. Hoy nos están acompañando muchos concejales y concejalas vecinales, concejales municipales, funcionarias y funcionarios de la Intendencia de Montevideo, con diferentes tipos de tareas, responsabilidades y vinculadas a diferentes áreas, pero creo que todos de alguna forma, junto con vecinos y vecinas en general, compartimos, esta necesidad de poder tener un espacio de reflexión, de pienso, que nos permita abordar cada vez mejor un conjunto de situaciones vinculares por las que atravesamos permanentemente, y que tienen que transformarse en oportunidades y no en bloqueos o en situaciones donde no sepamos o no podamos de alguna forma transitar o salir de ellas de manera positiva. Así que bueno, no quiero ocupar más tiempo, realmente muy contento y conforme con esta iniciativa, agradecerle a la Defensoría de Vecinos y Vecinas
darnos esta oportunidad, y bueno, desde la Intendencia de Montevideo, con todo gusto continuaremos apoyando este tipo de instancias, así que arriba, esperamos que tanto como las dos siguientes jornadas sean a satisfacción de todos, y que podamos aprender, entender y comprender un conjunto de cuestiones que son muy importantes. Gracias. Muchas gracias, Nicolás. Y ahora le pasamos la palabra a Rosana, porque yo no me quiero extender tampoco en las palabras. Para los amigos de América Latina y también de Europa que nos escuchan, la Defensoría de Montevideo es una defensoría local muy pequeñita, y para nosotros es un impulso muy grande, tanto fortalecer el vínculo con la Intendencia y con el área de participación y promoción del desarrollo municipal, como con todas las organizaciones sociales que se han estado vinculando para este caso. Entonces, para nosotros es una gran instancia esta. No sé, Rosana, si tú, ella que va a moderar, si tú querés empezar a dar las pautas de cómo se va a trabajar, o lo querés hacer con Jean. Sí, antes de pasarle a Jean la palabra y contarles un poquito cómo nos vamos a organizar, quería decirles especialmente de qué países nos acompañan y darles la bienvenida. Hay mucha gente de Perú y de Uruguay. Después tenemos gente de Argentina, de México, de Bolivia, de Chile, de República Dominicana, de Panamá, de Guatemala, de Honduras, de Ecuador, de Brasil, de Colombia, de España, de Italia y de Marruecos. Y bueno, me gustaba un poco también compartir ustedes los perfiles de las personas que se anotaron, porque como el año pasado, después del encuentro que tuvimos también, que fueron 3 talleres, se dieron esas sinergias institucionales como esta que está dando lugar a este evento, de tener encuentros paralelos o de proyectar y de poner sobre la mesa, que es tan necesario para todos los países de nuestra Latinoamérica, el término de restaurar, ¿no? Es una palabra muy, muy sonora, muy, muy especial esto de la restauración, y ya van a ver que nos van a quedar elementos para trabajar con grupos desde una forma componedora, y también para trabajar diferentes temas a la hora de proyectar, de programar, de entusiasmar. O sea, son esas 2 grandes áreas de trabajo, y ya me estoy metiendo, Jean, en tu tema, lo que pasa que me entusiasma mucho. Le comento, además de toda la gente de los consejos vecinales que nos comentaba Nicolás, hay gente de centros educativos, de escuelas, de liceos, de policlínicas, mucha gente de la salud, de espacio participativo de usuarios de la salud. Me pareció muy interesante esto de conectar la restauración con la salud, ¿no? No es casualidad. Hay comisiones de salud de los consejos vecinales, Nicolás. Me pareció muy interesante eso también. ONGs que trabajan en el territorio, gente de la Intendencia, nivel central y nivel local, de los ministerios. Y aquí quiero mencionar especialmente el programa de justicia restaurativa del Ministerio del Interior, con el que coordinamos codo a codo, el Ministerio de Vivienda, de Salud Pública, cooperativas de vivienda y de trabajo, los centros de mediación del Poder Judicial de Montevideo y del resto del país, bibliotecas comunitarias, otra organización que me pareció muy interesante en esto, gente de la Dirección Nacional del Liberado, Pastoral Penitenciaria, INISA, el Instituto Nacional de Inclusión Social del Adolescente, y bueno, me quedo por ahí porque ya creo que es bastante significativo. Y ahora, bueno, de Jean Smith, además de decir que es
un amigo de la Defensoría, es nuestro profesor en este tema que empezamos a incursionar y que queremos profundizar. Él tiene una doble nacionalidad, es belga y peruano, y creo que esa doble mirada hace que sus aportes sean muy especiales. Vive en Latinoamérica desde los años 80, es máster en ciencias políticas y en prácticas restaurativas, consultor de múltiples organismos internacionales y tiene más de 20 años de experiencia con adolescentes, familias en situación de riesgo social, trabaja en la educación, en la comunidad. Y bueno, Jean, quiero que sigas tú y adelante. Bueno, muy buenas noches a todos, a María Elena, a ti, Rosana, a Nicolás, a los y las concejales, a todas las personas aquí, bueno, presentes, ¿no? Y bueno, gracias por la presentación, las lindas palabras, pero que escuché que hay personas que trabajan en el ámbito de la salud. Bueno, agregaré que lo que estudié primero es enfermería, y me especialicé en medicina tropical porque ya tenía la idea de trabajar afuera. Y es interesante el tema de salud, trabajé mucho el tema de salud pública, trabajé 10 años con Médicos Sin Fronteras en situación de emergencia. Y bueno, hablamos mucho de prevención primaria, secundaria, terciaria, y muchas veces asocio la práctica restaurativa con esa visión de salud pública, ¿no? Bueno, yo la verdad que si bien soy belga, es que estudié en Bélgica, pero de experiencia de trabajo en Bélgica casi no tengo. Creo que es máximo un año y ni estoy seguro que he cumplido el año. Ha sido siempre fuera y principalmente Latinoamérica, pero también trabajé 4 años y medio en África. Lo interesante en mi vida profesional es haber trabajado también en distintos ámbitos, ¿no? Trabajé en el campo de refugiados, trabajé en cárceles, trabajé con pandillas, pero además también en muchísimos proyectos de emergencia, que sea terremoto, inundaciones, guerras civiles. Estuve en distintos ámbitos y he aprendido, bueno, bastante. Me moví mucho y moví mucho mi familia, ¿no? Mis hijos, tengo 3. Y bueno, lo que sí me ha acercado a las prácticas restaurativas es que aquí en Perú, por haber trabajado en una cárcel, pero el tema de salud, sobre VIH-Sida y tuberculosis resistente en un centro penitenciario de adulto, yo creo que eso fue el primer contacto con la justicia y sobre todo, a pesar que trabajaba un tema de salud, lo que me hizo pensar y reflexionar mucho si las personas ahí con esa privación de la libertad podía en algún momento pensar en el daño que había causado a otras personas, a su propia familia, a la sociedad en general, pero cuando veo las condiciones en las cuales están nuestras cárceles en general en Latinoamérica, y he visitado muchísimas de norte a sur, es una pregunta que siempre me hice si realmente eso contribuye realmente a la reflexión y al cambio de comportamiento y la inclusión luego de será la sentencia, ¿no? Y entonces, en principio del año 2000-2002, iniciamos aquí con una ONG un proyecto de justicia juvenil restaurativa. Pero fue interesante porque, bueno, trabajé con muchas organizaciones, pero esta vez
no sabíamos mucho de ese enfoque restaurativo y nos pusimos a leer, a estudiar, a invitar personas de otros países, bueno, países que tienen años y años con ese enfoque restaurativo, Canadá, Nueva Zelanda, Australia. Invitamos a algunas personas profesionales para que vengan aquí en Perú a compartir su experiencia, ¿no? Y aprender. Y lo que fue realmente interesante es que un momento lo que hicimos era compartir esa visión sin tener ningún proyecto. Lo teníamos en la cabeza de hacer algo de forma concreta hasta que, bueno, creo que fue unas fiscales que nos preguntaron, pero eso es bien bonito, pero ¿eso funcionaría en Perú? Era la pregunta y le dijo, la verdad que no tengo ni idea, si no intentamos algo nunca lo vamos a saber, como para empujar o motivar a que hagamos algo. Y es ahí que decidimos iniciar ese proyecto de justicia juvenil restaurativa, pero lo interesante es que lo montamos in situ, no fue un proyecto o un modelo de Nueva Zelanda o de Canadá e implementar en el Perú, sino que sí, teníamos esos conocimientos teóricos sobre esa visión restaurativa, pero creamos realmente con quién, dónde, cómo lo vamos a hacer, etcétera, aquí en Perú. Es un proyecto que manejé unos 8 años y que se convirtió en una política pública, es decir, que ahora un programa nacional de justicia juvenil restaurativa que ha tenido bastante éxito, que sigue teniendo éxito, porque quizás es porque también hicimos una línea de base al inicio para saber de dónde partimos, una foto, y a medida que avanzábamos en el proyecto y aprendimos mucho de nuestros errores, corrigiendo, pero también dando una nueva imagen, ¿no? Y ver realmente que ese enfoque restaurativo transformaba realmente a las personas. Pero vengo a la práctica restaurativa, porque, bueno, de justicia restaurativa paso a la práctica restaurativa, porque cuando presentábamos nuestros resultados, también había unas personas que no era crítica, sino más bien reflexión diciendo, pero ¿por qué ustedes están esperando que esos jóvenes cometan delitos, infracciones para intervenir con ellos, intervenir con sus víctimas, cuando esas víctimas se abren justamente a un encuentro, ¿no? Y no pueden hacer algo antes. Muchas veces nos retaba diciendo, ¿por qué esperan que cometen delitos y no trabajar antes? Y por supuesto que tenía razón, que es importante trabajar desde la familia, desde la escuela, desde la comunidad, ¿no? Para justamente ser mucho más proactivo y trabajar todo el tema de relaciones, de valores, principios, ¿no? Y evitar lo más que se puedan los conflictos. Entonces, es ahí que vine con las prácticas restaurativas y, bueno, ya le puedo decir que de otra forma comparto siempre todo mi material, no hay ningún problema, no necesita tomar ninguna nota. Sé que además, como lo comentó María Elena, se está grabando y se pondrá también en la web de la Defensoría, pero de otra forma compartiré también esa presentación que se llama Práctica Restaurativa y Construcción de Comunidad, ¿no? Entonces, lanzo ya como una frase: el conflicto es inevitable y el combate es opcional. Nicolás en su introducción mencionó justamente el problema, conflicto, y es verdad, el conflicto es inevitable. Los conflictos son parte de la vida humana. Siempre hubo, siempre habrán, y el conflicto es parte de nosotros. Yo creo que el problema no es el conflicto, sino es cómo abordamos o cómo gestionamos el conflicto. Por eso que se dice que el combate es opcional. O sea, o podemos sentarnos y empezar a escucharnos, dialogar, y quizás podemos tener opinión totalmente distintas y no llegamos a un consenso, un acuerdo, pero la forma que abordamos ese conflicto
Depende. Otros usará quizás más bien alzará la voz, amenazará, golpeará, etc. Por eso que conflicto sí es parte de nosotros. Ahora el combate, cada uno decide de cómo quiere afrontar o abordar ese conflicto, ¿no? Es por ello que muchas veces pregunto si todos los conflictos son violentos, y por supuesto que no, y la mayoría yo diría no son violentos, ¿no? Y también Nicolás comentó que conflictos, creo que es en chino, que el conflicto está creado de dos palabras, que es crisis y oportunidades. Un conflicto es una crisis, pero también, como lo comentaba Nicolás, puede ser una oportunidad de aprendizaje, de cambio, de transformación, ¿no? Y yo, sinceramente, se lo puedo decir, aprendí mucho de los conflictos. Así que no son todos violentos. Pero el tema es que muchas veces asociamos el conflicto con la violencia, como si fueran sinónimos, cuando no lo son. Por supuesto que hay conflictos violentos, ¿no? Pero la mayoría, digamos que no lo son. Por ello que muchas veces cuando escuchamos la palabra conflicto, asociamos como un concepto negativo que hay que tratar de evitar, etcétera, ¿no? Por supuesto que es importante, si podemos evitar un conflicto, qué bien, ¿no? Si podemos prevenir un conflicto, qué bien, ¿no? Y seguramente que esa foto la conocen y por eso siempre me ha llamado la atención y hablo de historia de un conflicto, ¿no? Que se ve sus dos asnos que están ahí para comer, ¿no? Y están atados por una liga y al momento de ir cada uno a su comida no llegan, la liga es demasiado corta y ya podemos decir que eso es un conflicto, ¿no? Y seguimos con la imagen, a pesar que fuerzan cada uno, digamos que en ese caso tiene la misma fuerza, no logran ninguno alcanzar su comida, entonces, ¿qué deciden del conflicto? Es sentarse y empezar a dialogar y ver cómo lo solucionamos, ¿no? Y en ese caso, encontraron a través del diálogo la solución a su propio conflicto. Que el conflicto era que la cuerda era demasiado corta, ¿no? Y hay varias formas de resolver los conflictos. Cuando hablamos de un conflicto, yo pienso muchas veces en el ámbito penal o ámbito educativo, ámbito comunitario, ámbito laboral, pero los mecanismos de resolución de conflicto, negociación, el arbitraje, que ahí es un juez que escucha las partes en conflicto y el juez toma la decisión de que tomar la conciliación, que el conciliador ya trata de ponerse un poco fuera, pero sin embargo influye a veces en la decisión, sobre todo cuando no hay acuerdos entre las partes en conflicto, ¿no? Mediación, bueno, en Uruguay tiene muchísima experiencia en ese caso y yo principalmente cuando hablo de práctica restaurativa, dos prácticas restaurativas que uso muchísimo son los círculos restaurativos, círculos de diálogo, como uno lo quieren llamar, y las reuniones restaurativas. Reuniones restaurativas es un encuentro voluntario, pero muy estructurado, que hay que preparar con seriedad entre un ofensor y la persona o las personas afectadas, y además cada uno viene acompañado de sus apoyos o de su comunidad, que puede ser familiares, amigos, colegas u otra persona de la comunidad, ¿no? Yo facilito regularmente ese tipo de círculos y reunión restaurativa. Como tenemos varias sesiones, iré más en detalle cuando tocaré esto, ¿no? Bueno, se mencionó varias veces ya desde el principio la palabra comunidad y yo hablo de comunidad con cultura restaurativa. Cuando hablamos de comunidad es simplemente un grupo público de personas que están vinculadas entre ellas, que hay relación.
que sea un equipo de trabajo, que sea un aula en una escuela, que sea un colectivo, cualquier grupo donde hay relación entre las personas se puede llamar comunidad. Y una comunidad con cultura restaurativa es simplemente una comunidad que construye con intención un espacio de relaciones que sean relaciones saludables, sanas, fuertes y duraderas en el tiempo, ¿no? Por eso que en distintas partes, pero en Perú, en República Dominicana, en España, trabajamos entre otros en escuela y creamos lo que llamamos escuela con cultura restaurativa o centros educativos con cultura restaurativa, pero podemos también tener una ONG también que tiene esa cultura restaurativa, un barrio con cultura restaurativa, ¿no? Es simplemente con la intención de crear realmente, desarrollar esas relaciones, ¿no? Relaciones fuertes, sanas, etcétera, ¿no? Entonces yo le comentaba que empecé a trabajar con adolescentes en conflicto con la ley, con jóvenes metidos en pandillas, y he trabajado en Centroamérica, y que es un país bastante fuerte con el tema de pandillas, de marras, ¿no? Entonces, para dar la diferencia entre una justicia más tradicional como la conocemos, que pero retributiva, castigadora, punitiva, el ojo por ojo, tú lo haces y la pagas, ¿no? Hiciste un mal y pagarás con otro mal, que no, en general no ayuda realmente a que la persona reflexione, ¿no? Y la justicia restaurativa, sin embargo, bueno, lo retributivo es centrarse sobre el ofensor, ¿eh? Y, bueno, el culpable y, bueno, que se merece un castigo. Mientras que la justicia restaurativa se centra más bien sobre las personas afectadas y sus necesidades, pero se centra sobre todos los actores de un conflicto, un problema, pero principalmente empodera también a las víctimas, porque la víctima tiene derechos y necesidades que debe ser tomando en cuenta y satisfacer. Y quien no tiene que responder a ello es justamente la persona que provocó justamente esos daños a la víctima, y tiene la responsabilidad y la obligación de ver cómo o de qué forma lo puede reparar, ¿no? Entonces, por ello que usamos distintas preguntas. Justicia retributiva, punitiva, castigadora. Finalmente, lo que quieren los operadores jurídicos es, bueno, qué leyes, qué normas han sido violadas, quién lo hizo y qué se merece, ¿no? De simple, ¿no? Mientras que nosotros más bien es quiénes han sido afectados, cómo cada uno de ellos han sido afectados, cuáles son sus necesidades y quién va a tener la obligación de responder de esas necesidades, ¿no? Y piensen en distintos ámbitos. Lo interesante de la justicia restaurativa es que toman en cuenta todos los actores dentro de un conflicto. Víctima, ofensor, comunidad. En general no uso esos conceptos de víctima porque estigmatiza, como también ofensor estigmatiza. Me permito ahora en una conferencia, pero prefiero hablar de una persona que ha sido afectada, porque así hago realmente esa separación entre la persona y la situación por la cual está pasando. Como un ofensor, es mejor hablar de un joven que cometió robos. Hago esa diferencia entre la persona joven y el acto que ha cometido. Acto que rechazo, por supuesto, pero no voy a rechazar a la persona. Tenemos que tener mucho cuidado de los conceptos que usamos. Y cuando hablo de comunidad, y muchas veces de comunidad afectiva, son las personas que pueden acompañar esas dos partes, tanto la víctima como la persona ofensora, ¿no? O toda persona interesada por la situación por la cual estamos pasando.
Entonces le comentaba que yo pasé de la justicia restaurativa a la práctica restaurativa, que cuando nos cuestionábamos diciendo, pero ¿por qué ustedes están esperando que haya conflicto, que haya problema, que haya delito, crímenes para intervenir? No pueden hacer algo antes, ¿no? Y es ahí que a partir de 2010 he ampliado el espectro y pasé de la justicia restaurativa a las prácticas restaurativas. Y simplemente la diferencia es esa, que la justicia restaurativa es otra manera de ver y hacer justicia, tal y como se lo he explicado antes, comparando con la justicia punitiva, ¿no? Sin embargo, sigue siendo reactiva, porque, bueno, hay un delito y cómo respondemos a este, ¿no? Mientras que cuando hablamos de práctica restaurativa hay un enfoque proactivo que justamente es crear relaciones, promover, conectarnos, aprender a conocernos, ¿no? Por eso que muchas veces decimos ya práctica restaurativa, pero podríamos también usar prácticas relacionales, ¿no? Porque es una visión mucho más, más humana. Y tenemos que ser proactivos en todo nivel, desde la familia, desde la escuela, la comunidad, trabajar lo máximo, invertir en crear relaciones sanas, seguras, fuertes y sobre todo, como lo comentaba, que se mantengan en el tiempo. Por supuesto que habrá conflicto, pero si realmente invertimos en las relaciones de las personas, vamos a tener menos conflictos. Y vamos a ser mucho más capaces de abordar esos conflictos. También la práctica restaurativa es preventiva. Yo doy ejemplo, muchas veces me llaman en una escuela en la cual capacité a los profesores para trabajar el tema de bullying y es interesante de ponerse en círculos con los estudiantes y las estudiantes y de no darle una charla sobre bullying, sino más bien preguntarles a ellos qué conocen del bullying, qué historias saben sobre eso, evitando que hablamos de nuestro propio grupo, de nuestro, ¿no? Pero crear realmente un espacio de reflexión y partir del saber, del conocimiento y de la experiencia de ellos. Y por supuesto de ahí vamos complementando, podemos ver quizás un video que nos ayuda a profundizar y ampliar justamente ese tema. Pero también las prácticas restaurativas incluyen a la justicia restaurativa, es decir, también tiene ese enfoque reactivo, es decir, hace parte, la justicia restaurativa hace parte de la práctica restaurativa. Lo único es que no esperemos solamente los conflictos, sino invertimos más bien en crear un sentido de comunidad y definitivamente tendremos mucho menos conflictos. Esa es la hipótesis fundamental de la práctica restaurativa y confirmo realmente lo que está escrito ahí, que dice que los seres humanos van a ser más felices, más colaboradores y más productivos, es decir, dar lo mejor de sí. Y eso es interesante, van a tener más probabilidades de hacer cambios positivos en su conducta, su comportamiento, simplemente cuando las personas que tienen autoridad sobre ellos van a hacer las cosas con ellos y no contra o para ellos. Que pensamos personas en autoridad, puede ser padre de familia, puede ser una docente, puede ser un empleador, puede ser un jefe de un servicio, etcétera, etcétera. Todos que tienen, si realmente trabajamos con las personas y no en contra o para ellos, porque muchas veces no nos damos cuenta la forma de cómo nos relacionamos, pero esa relación del con, por eso hablamos de convivencia, vivir con, ¿no? Y muchas veces decimos convivencia pacífica, cuando ya convivencia ya incluye ese concepto de paz, ¿no? Eso es una definición muy, bueno, universitaria de la práctica restaurativa, porque sí es una ciencia social emergente, bastante nueva. Hay ahora diplomados, hay
maestría sobre ese tema, ¿no?, de práctica restaurativa, que simplemente dice que es como estudiar cómo generar capital social, ¿no? Es todo el tema de relaciones, relación de confianza, etcétera, y alcanzar una disciplina social, ¿no?, comportamiento, pero social, comunitario, a través de un aprendizaje y toma de decisión participativo, ¿no? Eso es importante, el tema de participación, dar voz a la gente, que esa voz sea escuchada, ¿no? Es importantísimo. Pero hay otra definición también de la práctica restaurativa que escuché una vez en una conferencia en Estados Unidos de un psiquiatra canadiense que trabaja mucho también en la práctica restaurativa, que decía lo siguiente, y la verdad que me conecto muy bien con esta definición, que dice que es una manera de pensar y ser, de practicar, enfocada en desarrollar espacios seguros para verdaderas conversaciones que profundizan las relaciones y que construyen comunidades más conectadas y más fuertes. Si bien hoy en día no es pensar, pero también practicar. Si bien hoy en día, o desde varios ya años, somos interconectados, pero con muchísima gente, pero a través de un aparatito, perdemos mucho el tema relacional, ¿no? Más humano, de realmente la comunicación verbal y no verbal son realmente importantes, ¿no? Los encuentros, ¿no? Y para poder justamente conversar, y ahí podemos hablar desde la familia, desde la escuela, el lugar de trabajo, dentro de las centros penitenciarios, todos lugares donde hay comunidad, es eso, crear esos espacios donde la persona siente que tiene voz, esa voz está escuchado, pueden realmente participar. Es lo que hay que crear. ¿Cuál es el objetivo, los objetivos de la práctica restaurativa? Hay dos, digamos. Desarrollar un sentido de comunidad, digo, no es perder tiempo, es invertir realmente en crear relaciones sanas, fuertes, saludables, ¿no? Y la otra parte es, como los conflictos son parte de la vida humana y siempre habrá, saber gestionar esas tensiones y conflictos que hay, pero de una cierta manera, es decir, de con esa visión restaurativa, que significa ser responsable, es decir, aceptar su responsabilidad, es decir, ser consciente que mi actuación, mis actos, mi comportamiento crean problemas, dañan a personas y tengo que asumir la consecuencia. Y en vez de culpar y castigar, es más bien responsable y reparar los daños y, si es posible, incluso restaurar las relaciones, ¿no? Práctica restaurativa en todos los ámbitos que se lo he comentado permite justamente, como yo lo pongo siempre en primero, relaciones. Por eso que muchas veces entre nosotros que trabajamos ese tema, decimos si no sería mejor a veces de hablar de prácticas relacionales y cambiar ese restaurativo, aunque me gusta mucho también, pero tiene que ver con las relaciones, ¿no? De construir, fortalecer y mantener relaciones sanas, seguras, fuertes, ¿no? Todo eso, vamos a mejorar la conducta humana, vamos a desarrollar capital humano, que es importantísimo, fortaleceremos la sociedad civil, hablaremos de liderazgo, no solamente un liderazgo individual, pero de liderazgo colectivo, y cuando hay conflicto, vamos a aprender cómo abordar esos conflictos, responsabilidad, reparación, restauración de relaciones, ¿no? ¿Y en qué ámbito podemos trabajar la práctica restaurativa? Yo empecé en el ámbito penal, incluso podemos decir que la justicia restaurativa empezó en el ámbito penal, incluso en el ámbito penal juvenil. Hoy, no solamente en el ámbito penal juvenil, pero también de adulto, y luego empezó a tocar nuevas áreas, como el ámbito comunitario, ¿no? El cual trabajo bastante, podría dar ejemplo, en el ámbito familiar,
En el ámbito, cualquier ámbito institucional, podríamos pensar en una comisaría con enfoque restaurativo, un centro penitenciario con enfoque restaurativo, cualquier servicio social que tiene ese enfoque restaurativo, ámbito laboral, un equipo, ¿no? que constituye comunidad y que sepan gestionar también sus tensiones y conflictos. Y en el ámbito educativo. Y ahí quería tomar como un ejemplo que es el ámbito educativo de escuela, ¿no? Y sé que aquí hay personas que están directamente ligadas en ese ámbito. Muchas veces me llaman porque han escuchado hablar de la práctica restaurativa y qué pueden hacer, aportar la práctica restaurativa en ese ámbito. Y muchas veces yo pregunto, pero cuénteme un poco cómo es el clima en su centro educativo, ¿no? Y muchas veces la dirección empezó a hablarme de los problemas, ¿no? Que hay peleas, hoy los jóvenes, las jóvenes no saben controlar sus iras, gritan, insultan, el bullying, comportamiento como ese, y he tenido varios aquí, vandalismo, destruyen, roban, la droga, no participan, parece que están tanto con sus videos de noche que finalmente vienen a dormir en la escuela, no participan, muchas cosas es problema, 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 ¿no? Y otro problema también, el tema de la falta de inclusión, ¿no? De las personas con capacidades diferentes, difícil de incluir. Son una serie de problemas que me da. Y es por eso que muchas veces dijo, pero ¿por qué no piensan ustedes, en vez de pensar en conflicto, más bien de crear relación, ¿no? Trabajar, invertir en relación. Es lo que llamamos una cultura restaurativa, es un centro donde las relaciones son importantes, son vitales, ¿no? Entonces hay que invertir en eso. Aunque muchos docentes me dicen, pero no tenemos tiempo en invertir y tomar tiempo, eso, no tenemos la currícula, etcétera, etcétera. Muchas veces a ellos le dije, pero ¿cuánto tiempo tienen que parar tu currícula para decir que por favor compórtense bien, que por favor, etcétera, ¿no? Pero si llegamos a crear esas relaciones sanas, fuertes, seguras, entre los estudiantes, entre los mismos docentes, entre los estudiantes y los docentes, entre los docentes y las padres, madres de familia, tutores, sería la cosa muy diferente en un centro educativo. Mejor convivencia, menos problemas, tensiones y conflicto, definitivamente. El equipo docente se va a sentir mucho más se va a sentir mucho más satisfecho y más dispuesto a enseñar. Por supuesto que su forma de enseñar va a ser también diferente, porque queremos que parta, que incluya realmente sus estudiantes, que sobre todo hoy en día con el acceso a muchísima información de todo tipo, buenas y malas, no podemos obviar eso. Y es importante que cuando tocamos un tema, quizás partir del conocimiento sobre ese tema, no que partir como si fuera todos cabeza hueca, ¿no? Pero habrá una mejor enseñanza. Y si hay un mejor enseñanza, habrá mejor aprendizaje. Incluso hay estudios que muestran que esos centros educativos con cultura restaurativa, hay incluso dentro de los varios cambios que hay, menos conflictos, menos tensiones, mejores relaciones, etcétera, hay incluso un mejoramiento del rendimiento académico en términos de resultados académicos, de trabajo, de tareas, etcétera, ¿no? Entonces es bastante interesante. Robert Dills, un coach importante que dice, todo el mundo quiere el cambio, pero nadie quiere cambiar. Y esa frase me parece fantástico porque es verdad que todo quisiera, el centro educativo con cultura penitenciaria, una comunidad, un barrio donde las relaciones entre vecinos, vecinas sean más bien de solidaridad, de apoyo, de montar proyectos juntos, a pesar que podemos tener
ideas diversas y opuestas a veces, pero llegar a crear el cambio, pero nadie quiere cambiar. Entonces, por eso que esa frase digo sí, y sí empezaríamos con nosotros, que tenemos un papel dentro de la comunidad donde trabajamos, y digo, ¿por qué no empezaríamos a hacer el cambio nosotros mismos? Primero nosotros, antes de querer el cambio. Y se lo digo de forma, cuando iniciamos este proyecto de justicia juvenil restaurativa, trabajando con adolescentes en conflicto con la ley penal, queríamos justamente que reflexionen, que se hagan responsables, que reparan los daños, que tratan de restaurar las relaciones con su propia familia, con la comunidad, etcétera, ¿no? Pero a veces al inicio no nos funcionaba tan bien, hasta que reflexionamos diciendo quizás nuestra manera de trabajar, de intervenir con ellos, no es la mejor manera. Entonces, ¿quién tuvo que cambiar primero? Ha sido nosotros, nuestro equipo mismo, de cambiar nuestra práctica para que el cambio en ellos aparezca. Entonces, lo primero de cambiar muchas veces somos nosotros los profesionales, ¿no? Y muchas veces somos una autoridad en la comunidad donde hacemos, ¿no? Y cuando digo autoridad, puede ser los padres, puede ser docentes, puede ser policía, juez, concejal, cualquier persona que tenga un papel con autoridad. Si queremos que tenga ese enfoque restaurativo, hay 4 cosas que va a tener que tener. Y es eso que muchas veces dicen, empezamos a hacer el cambio nosotros mismos y van a ver que el cambio en nosotros pueden llegar. Y las 4 son esas. Un estilo de autoridad restaurativo. Vamos a hablar del proceso justo y respetuoso, del diálogo restaurativo y de la expresión libre de los afectos. Entonces voy a ir muy brevemente con cada uno de ellos, porque cuando doy una capacitación tomo mucho más tiempo, muestro video, trabajo de grupo, etcétera, vamos mucho más en profundidad, pero ahora la intención es, bueno, presentar muy rápido. ¿Qué es un estilo de autoridad restaurativo? Creo que la mejor forma de explicarlo es a través de esa ventana de la disciplina social, que podría ser como un pequeño chip que tengamos en la cabecita y que vibra en algún momento. Entonces el chip está formado de 2 ejes, como pueden ver, uno que es vertical, que llamamos control, que puede ser bajo control, muy alto control. Y por control es tener reglas, normas, saber poner límites, tener expectativas y altas expectativas, ¿no? Saber retar, desafiar a nuestros hijos, a nuestros estudiantes, al vecino, ¿no? Y el eje horizontal lo llamamos apoyo, que es motivar, dar afecto, nutrir, colaborar, orientar, etc. Que puede ir también de poco a alto. Entonces, si tenemos una persona con autoridad, un padre, un docente, un policía, que lo que le interesa es el control, alto control, pero sin capacidad o sin intención de dar apoyo, motivar, nutrir, acompañar, termina siendo una persona muy autoritaria, punitiva, estigmatizadora y finalmente va a actuar en contra de las personas. Lo opuesto es el que da muchísimo apoyo, pero sin capacidad de poner límites, de poner reglas, ¿no? Ser la buena gente, pero bueno, hay papás así, todo del apoyo, lo que necesitas, pero sin poner límites. Espere que el niño crezca y se volverá él mismo la autoridad sobre el papá. Es un problema, hay muchísimo, por ejemplo, en España, cuando veo los datos de violencia filioparental, es tremendo, tremendo lo que pasa, simplemente porque los papás están tranquilos de poner sus hijos atrás de la pantalla y todo lo que quieren ya, y estamos tranquilos, pero en un momento lo van a pagar. Y el otro es ni control ni apoyo, terminando ser indiferente, pasivo, negligente, no hace nada para la gente. Entonces, ser restaurativo es
es necesario de tener un alto control, pero siempre dentro de un marco de apoyo y respeto. Es decir, cuando trabajamos nosotros con esos adolescentes en conflicto con la ley, necesitan el apoyo, la orientación, etcétera, el afecto que muchas veces no han tenido, pero también tenemos que poner límites, un cuadro de regla, expectativas, retarlos, etcétera. Los dos son importantes, ¿no? Y por eso le decía, si tenemos ese chip, es ser consciente que hay distintos tipos de autoridad, y cuando me salgo de uno, bueno, me vibra, si soy punitivo, pero esa ventana, solamente de verla, sé que existen varios tipos, pero si no tengo idea de los distintos tipos de autoridad, puedo pensar yo punitivo, que es el único que hay y el mejor que funciona, porque es el único que hay. Mientras que cuando hay 4, cuidado, no es que por ser un profesional que trabaja el enfoque restaurativo soy 100% restaurativo, y que no soy humano. Hay momentos que me paso quizás en lo punitivo o en lo permisivo, pero ahí me vibra el chip y me hace ver, Jan, cuidado que estás mal, tienes que rectificar. Y eso me permite, ¿no? Porque somos humanos, etcétera, ¿no? Que podemos mover de un lado, pero sé que el lado de alto control y alto apoyo es muy importante. Paso a lo siguiente, que es importante, proceso justo, ¿no? Estoy mirando también la hora porque no quiero... Proceso justo, mire bien, es más probable que una persona acepte un resultado que le guste o no cuando lo vamos a tratar de forma justa y respetuosa, ¿no? Y por eso, diciendo, ¿qué es más importante? Si tuviera que responder ahora rápido, ¿el proceso o el resultado? Si bien algunos me dicen el resultado, por supuesto que el resultado es importante. Por eso digo, ¿qué es más importante? Los dos son importantes, ¿no? Pero lo más importante es el proceso, porque la forma correcta me llevará en general a un buen resultado. Si digo, por ejemplo, un docente autoritario y que quiere orden y obediencia en su salón de clase, puede gritar, amenazar, castigar y va a tener esa orden. Pero a largo plazo no lo dudo. Si la gente va a estar feliz, no lo dudo. Si la gente va a estar dispuesto a colaborar, a participar a la clase, más bien se va a quedar calladito, ¿no? Es decir, quizás obtiene su resultado, pero hay muchos resultados que no va a obtener y que son súper importantes. Esa participación voluntaria, ganas de aportar, etcétera, ¿no? Muchas veces en la clase con un profesor autoritario es el silencio, es el temor de si respondo de que es un error, me va a gritar o me va a decir tal o tal mala palabra y no quiero. Es decir, el proceso es más importante que el resultado. Y muchas veces digo, si cada uno de ustedes tuviera tiempo de pensar en un momento en su vida, cualquier momento en su vida, de pequeño, de grande o de ayer, en cualquier ámbito, en la calle, en el lugar de trabajo, en la escuela, un momento, una situación donde fue tratado de manera injusta. Le preguntaría, a ver, piense bien en esa situación, ¿qué faltó en esa situación para que ese trato sea un trato justo? Muchas de las personas me contestan, bueno, lo mínimo que hubiera querido es ser escuchado, tener voz, ¿no? Otro que, bueno, antes de tomar esa decisión, que me explique la razón por la cual toma esa decisión, ni me lo explicó, me obligó a hacer eso, ¿no? Que no tenga prejuicio, ni estigmas, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso que cuando hablamos de un proceso justo y respetuoso es crear un espacio donde la persona tiene la oportunidad de tener voz, ¿no? Y que esa voz sea escuchada. Es eso la participación. Tengo un amigo que decía que tener voz o ser escuchado es una necesidad básica, igual como la de dormir, de comer, de beber. Es básico, la persona necesita ser escuchada. Pero para eso tenemos que crear ese espacio para que pueda expresarse.
y que sea en el lugar de trabajo, que sea dentro de la comunidad, que sea en un centro educativo, que sea en un centro penitenciario, es importante. Lo otro, siendo una autoridad, lo que nos hace mucha falta, porque siendo una autoridad hay momentos que tenemos que tomar decisiones, que quizás puedo tomar mis decisiones después de haber escuchado quizás la comunidad y que mi decisión puede ser influida por los aportes de la comunidad. Quizás que pensaba en algo, pero que cambio porque diciendo, mira, es interesante, si no hubiera escuchado a la comunidad, quizás no hubiera tomado esa decisión. Quizás la comunidad decide o los vecinos quieren tal o tal cosa, pero bueno, yo tengo que tomar la decisión y puedo decir, bueno, yo entiendo que desea eso, pero lamentablemente no lo voy a poder hacer. Pero lo que nos hace falta muchas veces es explicar la razón por la cual no puedo hacer. Y no solamente en poder, no, que muchas veces pasa eso. Pero cuando explicamos la razón de la decisión que tomo, o por qué no tomo tal o tal decisión, las personas están más dispuestas a aceptar, que gane o no, pero cuando siente que ha sido tratada de forma justa, es decir, he tenido la oportunidad de expresarme y respetuosa, en un ámbito de respeto. Una vez que se toma una decisión, por supuesto que tenemos que ser, y eso también nos hace falta, persona que tiene autoridad, de ser claro en las expectativas, ¿no? Sobre, en términos de comportamiento, de reglas o de acuerdos que tomamos, ¿no? Voy por el otro, diálogo restaurativo. Eso es importante. Pienso a los papás, a los docentes, a un jefe de un equipo de trabajo. Muchas veces frente a un comportamiento indebido que nos afecta de una persona dentro del equipo, muchas veces cuestionamos, pero cuestionamos mal. El por qué es culpar, poner el dedo sobre el error, y eso no ayuda. Muchas veces usamos esa pregunta, pero ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué no estudiaste? ¿Por qué te comportaste? ¿Por qué no participas? El por qué realmente es un problema. Porque, lo digo, no abre las relaciones, no estimula la empatía, al contrario, nos distancia, no ayuda de ninguna manera a la reflexión. Si le pregunta a su hijo, ¿pero por qué regresaste a la 1 cuando habíamos acordado que era a las 11? No van a contestar, o quizás se pone a la defensiva o al ataque, etc. Pero si haríamos la pregunta, ¿qué pasó, hijo? ¿Ah? Habíamos acordado a las 11 y regresaste a la 1. ¿Qué ocurrió? ¿No? Y quizás en su relato hay una muy buena razón, que uno de sus compañeros se puso mal, se cayó, lo llevaron al hospital y lo acompañó, y por eso y que su celular, bueno, ya no había batería, no sé, pero es cambiar, aprender realmente a hacer las buenas preguntas, ¿no? Y en general, ese por qué, y además con una voz muy alta, no contribuye a modificar el comportamiento. Entonces, en nuestra práctica, y lo que aprendimos también, es que tenemos que basar nuestra práctica a hacer muchas preguntas, pero buenas preguntas y en los momentos adecuados. Y por eso que hablamos de ese enfoque socrático. Sócrates tenía el arte de hacer buenas preguntas, ¿no? Las preguntas que empujaba a la persona a reflexionar sobre sus ideas, posiciones, pensamientos, sus actitudes, ¿no? Le forzaba casi a razonar, ¿no? Muchas veces cuando le hacía una pregunta, o si me dice a mí a veces, ¿qué opinas sobre tal o tal cosa? Bueno, tengo una opinión, pero ¿cuál es tu opinión? Porque me pregunta lo que opino, pero quizás lo puede devolver la pregunta, pero ¿qué opinas tú primero? Y te daré también la cosa. Hablando ahora con una situación penal, cuando hablamos de reparar los daños, pregunto muchas veces al joven ofensor, y ahora, ¿cómo vas a hacer para arreglar esa situación? ¿Qué puedes hacer?
para arreglar las cosas y a veces me proponen alguna cosa, pedir perdón, devolver lo que ha tomado, no sé, aporta. Pero a veces me dice, no lo sé, no lo sabes. Bueno, a ver que te ayuden, ¿no? Es decir, si yo fuera él que te roba lo que has robado a esa persona, ¿cómo te gustaría que las cosas queden bien entre nosotros? Bueno, que me devuelvas lo que hayas tomado, que te comprometas a no hacerlo de nuevo, que pides perdón. Es decir, haciendo preguntas. Y tenemos que basar nuestra práctica en hacer preguntas, ¿no? Es realmente muy, muy importante. Y eso es un ejemplo, un listado de preguntas de tipo socrática, que son preguntas neutrales, abiertas, que necesariamente esperan una respuesta y muchas veces una reflexión, una respuesta reflexiva, ¿no? Y la última parte, que nuestra práctica debe también crear esos espacios donde las personas pueden o tienen la oportunidad de expresar de forma libre sus afectos, sus sentimientos. Y eso es importante, sobre todo cuando yo trabajo en círculo. Hace poco estuve en Colombia, justamente en centros educativos, y me di cuenta que muchas personas tienen un vocabulario bastante pobre en términos de sentimientos. Si simplemente cuando preguntamos a uno cómo está, cómo se siente, muchas veces decimos bien. Y muchas veces digo yo, ¿pero qué significa bien para ti? Ah, tranquilo, contento, relajado. Bueno, eso es distinto, ¿no? Entonces, lo que hacía cuando preguntaba en un círculo cómo se sentía, muchas veces era bien. Pocos daban algo más específico. Entonces tengo unas tarjetitas y le daba una tarjetita a cada uno mezclada y había sentimiento tanto positivo como negativo. Todos los sentimientos son importantes y lo más importante es reconocerlo y poder expresarlo, ¿no? Y entonces uno tenía la tarjetita que soy feliz cuando, y terminaba la frase, ¿no? Soy preocupado cuando, y terminaba la frase. Es como aprender realmente a expresar sus sentimientos. Y cuando uno expresa un sentimiento en un círculo, en un grupo, en una comunidad, rebota sobre otros. Es decir, empatizamos con la gente, ¿no? Entonces es importante crear un espacio donde la persona pueda justamente eso. Y Nathanson justamente decía que las relaciones, que es murió lamentablemente, gran persona, psiquiatra, que las relaciones sanas y fuertes se construyen y se mantienen en el tiempo cuando en una comunidad vamos a compartir y aumentar los afectos positivos. Todo lo que nos hace sentir bien, hablámoslos, compartémoslos entre nosotros y nos hace sentir bien. Perfecto. Pero si hay una situación en una comunidad entre vecinos, vecinas, que nos afecta, sentámonos, conversamos, qué nos hace, cómo nos sentimos con esa situación, qué podemos hacer para resolver esa situación, qué podemos hacer para que esa situación no vuelva a ocurrir, y encontramos soluciones, tomamos acuerdos, cumplimos, y finalmente esos sentimientos que nos afectan finalmente desaparecen. Pero para ellos tenemos que crear esos espacios donde podemos conversar y compartir esos sentimientos. Pero para ello es importante crear y trabajar esos espacios donde la persona puede mostrar su vulnerabilidad. Somos en una Latinoamérica, bueno, otros países también, pero como si hay ese temor de sentirse vulnerable. Pero la vulnerabilidad es finalmente una muestra de coraje, de querer conectarse con el otro, conocerse a uno mismo. Pero por eso que si creamos espacios de confianza, la gente no va a tener ese miedo, ese temor de mostrar su vulnerabilidad, ¿no? Por eso que es importante crear esos espacios, y los círculos son fabulosos para eso, que hablaremos más en detalle en otro momento.
Y lo que dice en atención, tratamos de hacer lo más que podemos, de 1, 2 y 3. Y van a ver que las relaciones van a ser mucho mejor en las comunidades en las cuales trabajamos. Y eso es, vuelvo a decir un poco lo que decía en un momento de Braithwaite. Braithwaite es un criminólogo australiano muy interesante, que él aportó diciendo la importancia de aprender a separar el acto del sujeto que cometió ese acto, ¿no? Es decir, y sobre todo en el ámbito penal que he trabajado, me duele cuando escucho, es un delincuente, es un ladrón, o a la escuela es un malcriado, es un vago. Cuidado con eso, porque cuando usamos ese tipo de concepto, no separamos la persona de su acto. Es diferente decir a un estudiante que va a tener que hacer esfuerzo y moverse y trabajar, ¿no? Que decir eres un vago. Porque si digo vago y repito vago, terminará diciendo, bueno, soy el vago. Lo etiquetamos y lo guarda esa etiqueta y será muy difícil de sacarlo. Pero si dije, bueno, yo sé que tiene la capacidad, lo que sí vas a necesitar es esforzarte, muchacho. Hay tareas y hay que hacerlo. Si ahora no las entiendes, es otra cosa. Ahí yo tengo que buscar la forma de cómo te apoyo o guiarte a quién te podía apoyar, eso sí, lo entiendo, pero después no es que vamos a hacer el trabajo por ti, te podemos apoyar para que lo entiendas, pero el resto lo haces tú, ¿no? Rechazar el acto en lo penal porque no responde a las normas o a los estándares, las expectativas que tenemos, pero no rechazo a la persona, al contrario, valoro la relación con esta persona y la contribución potencial que puede tener por la comunidad, ¿no? Es decir, en ese caso, por ejemplo, de bullying, yo trabajo mucho también en esos casos, rechazo el comportamiento, pero de ninguna manera voy a rechazar la persona, sino trabajar todo el tema de relaciones, ¿no? Y ahí más adelante en otra conferencia hablaremos de cómo podemos hacer. Es muy interesante John Braithwaite, sus libros, sus artículos, porque la pregunta de un criminólogo es ¿por qué las personas cometen crímenes? Es una pregunta esencial para ellos. Pero fíjese que él, como criminólogo, vino con una pregunta distinta, que es esa. Y a ver si están de acuerdo ustedes con eso. Yo lo estoy. ¿Por qué la mayoría de la gente se comporta correctamente la mayor parte del tiempo? No es cierto que la mayoría de la gente se comporta en general correctamente. ¿Qué significa correctamente? Podríamos poner entre comillas correctamente para ti, correctamente para otro. Puede variar, ¿no? Pero en general, yo cuando tomo el colectivo a las 5 o 6 de la tarde que está lleno, mucha gente adentro, yo miro alrededor, la mayoría de la gente se comporta bien. Quisiera que, bueno, usen menos el celular y que puedan quizás conversar un poquito más, bueno, los cambios que hay, pero que se podría quizás recuperar. Y cuando pregunta, pero ¿cuáles son las razones que la mayoría, si estamos de acuerdo de eso, la mayoría de la gente se comporta correctamente la mayor parte del tiempo? Muchas veces las personas dirían, primero, principios y valores. Muchas veces es lo que sale. La educación que he tenido, lo que me enseñaron desde la familia, desde la escuela o la comunidad donde vivo, ¿no? Otros a veces dicen por complacer a las personas que amamos, ¿no? Es importante para nosotros. Otros que dicen, bueno, la retribución, se comportan bien conmigo, hay un buen trato, yo también quiero tratarlo bien, ¿no? Otros podrían decir por miedo al castigo y otras. Lo que sí le puedo asegurar cuando pregunto eso durante mis capacitaciones, raramente por miedo al castigo viene dentro de los 3 primeros. Puede venir el cuarto o el quinto o el sexto, ¿no? Viene siempre, pero nunca. ¿Qué significa eso? Que en general nuestro sistema de justicia penal o de disciplina escolar o dentro del lugar de trabajo, usamos muchas veces
el castigo como modo de reparación, ¿no? Cuando Braithwaite dice, finalmente lo que queremos es que la gente se comporta bien, que haya buenas relaciones, entonces mejor invertir en la educación que más bien invertir en una disciplina punitiva, ¿no? Y es eso el cambio, esa cultura restaurativa de la cual hablamos, ¿no? Entonces ahora, yo sé que aquí presente muchos de ustedes, muchas personas, tiene una autoridad en el lugar donde está, que sea a nivel de la familia, a nivel del trabajo, de donde vive, y cada uno ahora puede evaluar su propia práctica. Si tiene una práctica de tipo restaurativa, completamente restaurativa, sería magnífico, o principalmente restaurativa, o parcialmente restaurativa, o nada restaurativa. Siempre hay posibilidad de mejorar y transformar, pero una práctica restaurativa es una práctica que debe ser respetuosa, ¿no? Hacer esa diferencia entre el acto y el autor. En vez de decir eres un delincuente, eres una persona que ha robado. Y no se puede robar. Es totalmente distinto decir eres un delincuente. Justa es crear ese espacio donde la gente sabe que tiene voz y que esa voz sea escuchada. Cuando tomo decisiones, explico la razón por la cual tomo tal o tal decisión, ¿no? Y claridad en las expectativas, ¿no? Si busco que haya reparación, la reparación de daños en el ámbito penal, la mejor, para mí, lo que más me ha conmovido en términos de reparación es la reparación simbólica. Cuando una persona que ha ofendido a otra reconoce, asuma su responsabilidad, toma conciencia realmente ahora del daño que ha provocado a otro, está dispuesto a hacer algo para reparar, muestra remordimiento, si podía regresar, cambiaría quizás mi actitud, si podía, que se compromete al cambio, es lo más, honestamente, lo más importante para una persona afectada, que vea que realmente esa persona ha tomado conciencia y está pide perdón, quizás no que lo obligamos a pedir perdón, porque lo restaurativa no es que hay obligación de mostrar remordimiento y pedir perdón, sino que los procesos, los cuales hablaría en otros momentos, en otra conferencia, el proceso justamente contribuye a que esto pueda ocurrir. Pedir perdón, comprometerse a no hacerlo, hacer algo para reparar el daño, pero sin ninguna obligación, sino totalmente voluntario, ¿no? Y finalmente, si su práctica contribuye a desarrollar la empatía, es decir, de nuevo, espacio donde podemos expresar nuestros sentimientos y que rebotan, es ponerse en el lugar del otro, si también logramos a desarrollar responsabilidad. ¿Cuántas veces he dicho a mis propios hijos, tiene que ser responsable, hasta que aprendí, ¿qué significa ser responsable? Es todo un trabajo también de explicar a nuestros jóvenes lo que significa también ser responsable, porque muchas veces lo usamos sin saber, ¿no? Ser responsable, ¿no? Y esperamos que nuestra práctica ha promovido cambios positivos en términos de comportamiento, pero también en términos de relaciones, ¿no? Volviendo a la justicia restaurativa, lo que sí podemos ver que cambio de comportamiento, trabajo con un ex pandillero, muy conocido aquí en Perú, porque bueno, su nombre, pero es una persona extraordinaria ahora que pasa de comunidad en comunidad y que trabaja con colectivo, creando relaciones. Siempre me dice, Jan, espero vivir lo más que pueda para poder reparar todos los daños que he provocado en nuestra sociedad, ¿no? Y ahí lo muestro, pero lo dejaré para la próxima conferencia, son las prácticas restaurativas. Yo he hablado de un enfoque de práctica restaurativa, como persona, como profesional, ¿no?
Pero luego nosotros tenemos, y no entraré en ningún detalle, pero tenemos una caja de herramientas, de unos instrumentos, de unas herramientas, de unas prácticas que son esas, algunas muy formales, otras informales. Cuando hablo de muy formal, son prácticas que tenemos que preparar, planificar, son prácticas muy estructuradas, son prácticas que toman tiempo, que no lo hago en segundos, ni en minutos, son prácticas que involucran a un grupo de personas, mientras que las informales son prácticas que puedo hacer de forma más espontánea, a una persona, a un grupo de personas. Pero entraré más en detalle en otra conferencia, ¿no? Así que dejaré aquí porque no quiero abusar tampoco del tiempo y no sé si María Elena, Nicolás o Rosana hay pregunta. Sí, no sé, capaz que podemos abrir a las preguntas ahora. A ver, ¿me escuchan? Yo sí. Sí, Se escucha. Bueno, podríamos pasar ahora a la parte de las preguntas. La idea era terminar 8:30 en punto. Y bueno, en relación a algunas cositas prácticas, decirles que se va a mandar todo el material, más allá de que esté colgado en la página de la Defensoría, les vamos a mandar el material a los correos, y bueno, finalmente se va a entregar un certificado también de participación. Así que bueno, ahora los invitamos a hacer alguna pregunta. ¿Tú podés ver el chat, Jean? Tendré que poner mis anteojos. Yo voy a empezar con una pregunta, Jean. Sí, dime. Que siempre lo explicas tú, pero me parece bueno retomarlo. ¿Cuál sería la diferencia de aplicar una práctica restaurativa porque te llaman y te piden intervención en un tema en concreto, o sea, cuando ya el daño está en las relaciones, a las prácticas restaurativas para hablar temas que inquieten o para promover convivencia, ¿no? En la práctica, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, mira, a ver si entendí bien la idea. Cuando me llaman, puede llamar, bueno, voy a hablar de Perú, que es donde vivo y donde estoy más a menudo. Puedo tomar dos ejemplos. Un ejemplo en escuela. Mira lo que hacía antes. Trataba de tomar contacto con unos directores para poder hablar de la práctica restaurativa. Y los directores decían, bueno, puede ser interesante, y me mandaba a dos docentes, ¿no? Y entonces tenía dos docentes de un colegio, dos docentes de otro, dos docentes, y con ellos hacía una capacitación. Y luego regresaban en su centro y yo hacía seguimiento en algunos, no todos, y me daba cuenta que finalmente cambio no había mucho. Quizás había unos cambios con ese profesor que intentaba, pero no siempre iba bien, porque uno es la teoría práctica que hacemos en la capacitación. Tú has participado y tenemos bastante práctica, pero es importante también de tener un acompañamiento. Hoy en día lo que hago es, también contacto a algunos, pero me contactan, voy y lo que hago es lo que acabo de hacer ahorita, de hacer como una conferencia dentro de la escuela donde están los docentes, pero incluso pido que padres de familia lleguen, ¿no? Y explico más o menos lo que son esas prácticas restaurativas, esa forma de ver y hacer las cosas.
y esperando que haya una reacción diciendo sí quisiéramos realmente formarnos. En unos colegios he formado, por ejemplo, con otros colegas, éramos 3 formadores, porque en el momento trabajamos en grupo, había 90 personas, es decir, todos de la escuela estaban ahí. Hasta el jardinero, hasta los guardianes a la entrada, hasta el vendedor de golosina en el patio de recreo, porque ellos deben saber también, todo es un tema de relaciones. El guardia en una escuela, y no es pequeñita, conoce, es impresionante, conoce los nombres de los estudiantes. Entra, hola, Nicolás, hola Jan, hola, ta, y sabe, y eso es el cambio, eso es las relaciones, ¿no? Pero también puede saber poner también límites, ¿no? Si ve, por ejemplo, empujones o cosas así, hola muchachos, por favor, ¿no? Podía también. Y eso es importante, pero al mismo tiempo de trabajar en grupo es que, sobre todo en círculos, incluso grandes círculos, que la gente en un círculo está en la misma, no hay igualdad, no hay uno más importante que otro. El guardia y el jardinero es importante, y el jardinero también es una autoridad. Si ve, por ejemplo, a un muchacho que entra en un lugar donde hay las flores y las destruye, también debe también aprender a cómo decir las cosas, ¿no? Responder, poner también límites, pero también su diálogo, su comunicación también debe cambiar y no empezar a gritar, a amenazar o que te voy a... ¿no? Es eso. Y en lo que voy es lo primero, lo más importante es invertir en crear un sentido de comunidad, es decir, a crear esas relaciones. Y la mejor forma de crearla es darle voz, la forma de comunicar, por ejemplo, la comunicación no violenta, aprender eso es muy importante, parte también la práctica restaurativa. Los círculos, crear círculos donde las personas pueden, bueno, yo tengo muchas historias. Círculos es muy bonito, pero muchas veces me dicen en un centro educativo, sí, pero es bien bonito, pero ¿has visto las condiciones en la cual estamos en nuestro centro educativo? No hay espacio. Te imaginas que lo tenemos que sacar todo el pupitre ahí contra la pared, poner las sillas, hacer nuestro círculo y luego reponer el salón de clase tal y cual estaba, etcétera. Ya son 15, 20 minutos de perdido. Es imposible. Y para mí, excusa. Yo recuerdo en una favela en Río de Janeiro, había justamente, lo profesional interesante, pero lamentablemente por cuestión de espacio no lo vamos a poder hacer. ¿Qué? Cuestión de espacio no lo vamos a poder hacer. Entonces, en trabajo de círculo, hay una solución diciendo, bueno, tienen que encontrar una solución. Y encontraron la solución, incluso le dieron un nombre, que se llama la esquina del círculo. ¿Y qué fue eso? ¿Qué fue eso? Es que uno de ellos, dentro del círculo, dije, mira, en nuestros centros educativos hay un lugar aquí que tiene un largo techo, y ¿qué hay abajo? Son viejos muebles que acumulamos desde años, porque están rotos, no funciona más, y vamos a tal, porque por inventario, que no creamos que alguien se lo robó, etcétera, lo tenemos que guardar. Por favor, años y años y hasta empilamos uno sobre el otro. ¿Por qué no sacar todo eso? Seguramente que encontraremos un padre de familia que son carpinteros, que nos recupera quizás unos pupitres, unas sillas, no sé qué, arreglándolos, ¿no? Tenemos un espacio, tenemos que poner 2 paredes con ventana arriba para el aire, instalamos en ese adentro los círculos, ponemos, no sé, que haya 30, 40 sillas de forma permanente, empilada, o algunas ya puestas en círculo, y eso es el lugar del círculo, donde son el espacio de diálogo. Y lo que tenemos que hacer como docente es un cronograma. Yo reservo esa sala para tata, yo reservo tata, etc. Y funcionó tan bien que hasta los alumnos que ya se empaparon de la práctica restaurativa, que cuando tenían una situación, un problema, ya, vamos a la esquina del círculo. Se sentaban ellos y sabían, y hay toda una forma para trabajar, lo veremos cuando abordaremos eso. Pero lo que digo siempre es, primero, que entienda que
tiene una participación activa, que entienda lo que es una autoridad. Muchas veces me dicen, eso vamos a perder autoridad. Y le dije todo lo contrario, vas a ganar autoridad, te van a respetar, porque los están considerando ellos. No es ser permisivo y tampoco autoritario, no se olviden, ¿no? Es dar voz, pero también pongo límites. Doy el ejemplo, crear las normas en un salón de clase o crear normas en mi organización, ¿no? ¿Por qué no decir desarrollamos la norma juntos? Le doy la posibilidad de desarrollar, ¿qué proponen? ¿No? Y van a ver que van a proponer cosas. Cuidado, quizás hay algunas cosas que proponen, si soy docente, que no me parece. Y que ellos, sí, incluso están todos de acuerdo que eso debería ser el uso del celular en cualquier momento. Claro, claro. Por ejemplo, yo podría decir, disculpa, pero esa la voy a tener que rechazar. Pero no me puedo parar ahí de rechazar, tengo que explicar la razón por la cual rechazo esto, ¿no? Y es muchas veces lo que hace falta. Uno, no le implicamos en la toma de decisiones, y dos, cuando tomo una decisión que dice, no, bueno, gracias por todos los aportes, pero esa no va a entrar. Las otras sí, me parece muy interesante, pero esa no, tengo que explicar por qué. O puedo, por lo contrario, hay una que no mencionaron, pero que considero importante y que la voy a agregar a su lista. Por tal o tal razón, la tengo también que explicar, ¿no? Y una vez que tomamos esas normas, podemos tomar también claridad de las expectativas en términos de respetar esas normas. Y la gran ventaja, cuando construimos juntos, hay mucho más probabilidades que la van a respetar. Y lo que podemos hacer es, al cabo de mes y medio, sentarnos y decir, ¿se acuerda que habíamos hecho esas cosas juntas? ¿Por qué no evaluamos cómo nos vamos ahora en términos a eso? Quizá hay cosas que tengo que mejorar o cambiar o agregar, no lo sé. Pero es eso, es considerarlo, implicarlos, ¿no? Y cambia completamente el ámbito. Trabajo desde bastante tiempo con una directora de una escuela en República Dominicana, se llama Los Arbolitos de Escuela. Me dice, Jan, es impresionante porque se trabaja con los padres de familia también, en círculo. Jan, mira, te invito a leer los comentarios del chat, que algunos son preguntas. Mira, la primera, fíjate, a ver. ¿Me la puedes leer? Sí, soy Magdalena Vidal, concejal del 12. Soy docente, me aporta excelente información, estamos viviendo en una convivencia de conflicto y tenemos que aprender a resolver ello positivamente. Bueno, gracias Magdalena. Este fue un comentario, no tanto una pregunta. Para llevar a cabo círculos restaurativos, ¿cuáles son las herramientas más recomendables? Bueno, esto va a ser un poco la próxima clase, ¿no, Jean? Exacto, sí, sí. Bueno, seguimos. Sí, lo que te quiero decir, voy a mandarte un enlace. En ese enlace es un trabajo que hice con el Ministerio de Educación de Ecuador durante el inicio de la pandemia. Era a partir de marzo, el mismo momento de la... y en ese enlace van a encontrar una guía sobre práctica restaurativa en el ámbito educativo. Entonces, con los detalles. Sí, y sí. En ese enlace hay también 12 videos animados sobre las prácticas restaurativas, lo que son muy bonitos, son videos de 3 minutos, sí. Máximo 4, ¿no? Que explican... Sí, y hay nosotros lo reenviamos. Perfecto, tú lo tienes, lo puedes compartir. Sí, sí. Bueno, esta es una pregunta muy interesante que siempre sale el tema cuando se habla de violencia de género, si las disciplinas como la mediación y las prácticas restaurativas pueden intervenir. Te leo la pregunta.
Creo que queda claro que en situaciones de violencia de género la mediación no es una intervención pertinente, dado que no se puede mediar en una situación de tal asimetría de poder. En violencia de género se tienen que implementar otros dispositivos de abordaje. Estoy de acuerdo, pero existe algo que no es la mediación, que se llama reunión de grupo familiar, que se necesita de una preparación, pero la reunión de grupo familiar primero es algo totalmente voluntario, de ninguna manera podemos obligar a alguien, pero es una, a ver, es una colaboración entre los profesionales, que pueden ser trabajadores sociales, psicólogos, educadores, y la familia. Cuando hablo de la familia no me limito a la familia nuclear, sino a la familia amplia, incluso de personas que son considerados como familiares, aunque no tengan ni una gota de sangre en común, pero son personas que se conocen de hoy en día, tipos de familia hay varios. Y la idea es, eso es un modelo de Nueva Zelanda o Australia, sobre todo, que lo usan mucho, incluso para violencia familiar. Se propone que buscan esas personas, proponen personas dentro de su entorno familiar o de amigos para que puedan participar en una reunión para ver qué se puede hacer para resolver la situación. Incluso, bueno, hay casos donde incluso la persona que ha violentada acepta participar, viene también acompañado de la persona que sufre, por ejemplo, de daños, viene acompañado de, ¿no? Pero es una preparación muy importante y se puede hacer, y son ciclos donde pueden tener 10, 15, 20 personas, ¿no? Pero se prepara, y el trabajo de los profesionales es de fijar cuál es el objetivo que tienen que perseguir. Quizás pueden poner también algunos límites, por ejemplo, si hablamos de violencia familiar, que el padre es una persona violenta, que suele tomar y ser muy violento, quizás hay una decisión judicial que dice, bueno, separado, etcétera. Pero luego lo que se busca por parte de la familia o de la comunidad es que tengan la posibilidad de también hacer propuesta de solución. Que no sea solamente un tercero o un juez que decida, sino que pueden ellos mismos, a través de una conversación, conversar y hacer su propio plan de intervención. La familia. Y ese plan de la intervención lo comparte con los profesionales, diciendo es lo que queremos en términos de arreglo. Y ahí los profesionales pueden, por supuesto, van a descubrir que mejor conoce a su familia que sus miembros. Claro. Van a poder decir, bueno, descubrir cosas que ellos ni sabían ni imaginaban, pero también puede cuestionar algunas cosas que esto, ¿por qué? O esto me parece que habría que enfocar un poquito más. Es como si dar más poder también a la familia, porque no es que nosotros profesionales tenemos que arreglar los problemas de la familia. Claro. Es decir, es un aporte de los dos. Se llama reunión de grupo familiar. Bueno, la próxima pregunta se refiere a una pregunta que si la mediación es lo mismo que la práctica restaurativa. O no. Agrego yo, ¿en qué las podemos complementar, no? Bueno, yo diría que la mediación es una de las prácticas restaurativas. Algunas personas dirán que no están de acuerdo, pero yo digo que es una herramienta más, muy útil, pero en lo penal yo diría que la reunión restaurativa, el encuentro víctima-victimario y acompañado de su comunidad, yo hice encuentro sobre conflicto muy serio,
20, 25 personas, que necesita realmente una preparación, y es súper potente. Por ejemplo, han visto una foto ahí de un chico que estaba filmando bajo la falda de un estudiante, ¿no? Fue en una escuela aquí que me llamaron diciendo ya habían sido capacitados en práctica restaurativa, pero había un caso que tenían los y las estudiantes 15, 16 años, estaban esperando el profesor que no venía, entonces hablan entre ellos, etc. Y uno aprovecha con su móvil, su celular, de poner en video, filmación, y habla con una colega, amiga ahí, y pasa el celular bajo la mesa y empieza a filmar entre la pierna de esa muchacha. Y luego lo comparte con 5 de sus amigos de clase que empiezan a reír, etcétera, y se descubre. Imagínense la situación que ha provocado, bueno, baja director, subdirector, de convivencia, etcétera. Y aquí se debe denunciar, hay un programa que se llama Si se ve, denuncie, ¿no? Y me llaman en ese caso diciendo, ya, mira, la cosa gorda que pasó es un problema. Además, el tío de esa muchacha que fue filmada es comandante de policía y se jura que lo van a mandar en las cárceles. Va a hacer todo, pero va a ir a fiscalía, juez y terminar ahí. Y podían terminar ahí, honestamente. Entonces me proponen y, bueno, digo, me encantaría trabajar. Y trabajé con 2 personas que habían sido capacitadas en esa escuela y preparamos un encuentro restaurativo, es decir, esos 6 muchachos, el que fuimos los 5, que vinieron acompañados de familiares, mamá o abuela, hermana mayor, etc. Se multiplica, había más de 12 de este lado. Luego del lado de la muchacha vino con su mejor amiga, vino con el tío, vino con la tía, su mamá estaba en el interior del país, vino con un profesor, había las 2 de convivencia, había la directora. Bueno, éramos unos 24 en total. Tomó 3 horas. Es muy estructurado, pero hay que preparar esa reunión, ¿no? Eso es importante porque esa reunión la puedo hacer solo y cuando esos muchachos reconocen que, bueno, han cometido algo que no tenían que hacer. No es tanto culpabilidad, sino que se hacen responsables. Es eso, es diferente de ser soy culpable, entonces castigamos. No. Es ser responsable y que tengo que a ver cómo me la arreglo, ¿no? Y asumir su consecuencia y ser algo. Pero fue de una emoción, no se imaginas, primero la situación de esos 6 muchachos, que hay esa... Es un trato justo y respetuoso. Sin embargo, es una cosa muy difícil para ellos porque hay una vergüenza, hay miedo, hay todos sentimientos cuando entran, negativo, que no podían mirar, hablaba despacito, etcétera, ¿no? Es decir, todos entran con unos sentimientos negativos. El tío, comandante de policía, con disgusto, se veía lo no verbal y lo verbal, ¿no? Pero a medida que avanzamos, de qué pasó, de quiénes han sido afectados, cómo han sido afectados, qué puedes hacer para resolver, fue impresionante de ver realmente cómo las cosas han dado en términos de reflexión y de solución, porque la solución finalmente era, por supuesto, los celulares confiscados, eso no lo pueden tener, pero que han tenido que hacer ensayos, preparar ponencias sobre el tema de género, sobre el tema de respeto, etcétera, etcétera. Lo que queríamos era, bueno, lo que querían ellos era aprender realmente a reflexionar. Y al final del encuentro, yo recuerdo 2 o 3 cosas muy fuertes, que la muchachita que había sido filmada, les miró a todo uno por uno y decir, ¿hace cuánto tiempo que nos conocemos nosotros? 4 años, ¿no? Tú, 5, tú, 2. Yo pensaba que éramos amigos. Un amigo haría eso a una amiga y los otros no sabían dónde mirar, estaban así.
pero que ella pudo decir realmente eso, cómo se sintió, etc. Y los otros no sabían cómo disculparse, que sí es cierto que pensaba que era un juego, etc., pero no se imaginaba de cómo había dañado y qué podían hacer para resolver y reconstruir esa relación, ¿no? Y es eso la gran diferencia, yo diría, entre una mediación y una reunión restaurativa. Caso de bullying es extraordinario. Antes se decía bullying, no, cuidado, no se puede hacer ese encuentro, etc. Mediación, yo diría que no. Pero un encuentro, una reunión restaurativa, que sí. Pero preparando, preparando, por supuesto, ¿no? ¿Y por qué? Porque si yo soy papá de un niño que ha sido acosado, yo me gustaría estar en la reunión y decirle al acosador, y mirando quizás a sus papás también, que no sabe lo duro que ha sido para mí de ver a mi hijo, que era normalmente un hijo feliz, chistoso, que siempre había amigos en la casa. No, lo vi cambiar de semana en semana, de mes en mes, que ya no quería comer, bajaba sus notas, se encerraba en el cuarto, ya no era el chistoso de antes. ¿Qué pasaba, no? Y su mamá decía, no, quizá que un cambio hormonal se vuelve tata. No, disculpa, ¿no? Y de poder hacerlo, pero también de poder que el otro se da cuenta del daño, del real daño que ha causado, no solamente a mi hijo, sino a muchas más personas. Es lo que ayuda realmente a los cambios, ¿no? Pero bueno, hay que aprender nuevo quién facilita ese tipo de reunión, cuál es la preparación de ese tipo de reunión, en qué condiciones hacemos esa reunión. Es todo un trabajo, ¿no? Pero los que lo hacen, de verdad que es fantástico. Yo recuerdo que la directora, por el primer caso que le he dicho, de filmación, dijo, Jan, tengo 15 años en ese colegio, nunca he visto una situación tan difícil manejarse de esa forma. Impresionante. Y hicimos un seguimiento, buena relación entre esos muchachos y la chica, habían respondido a todo lo que tenían que hacer, hasta que el tío, al final de la reunión, abrazaba a las madres y le daba unos consejos, hay que algo que uno no lo hubiera pensado. Bueno, vamos a 2 preguntitas más, Jean, y las que quedan las dejamos para que retomes el próximo taller. Acá hay una pregunta interesante que la línea entre la acción del mediador, la acción del experto en prácticas restaurativas y la psicoterapia, ¿no? O sea que la pregunta dice así, ¿en qué medida o en qué situaciones se requiere la psicoterapia para que la persona ofensora y la persona afectada logren el objetivo que persigue la justicia restaurativa? Muy bien. Es una muy, muy interesante pregunta. Existe también lo que se llama la justicia terapéutica, ¿no? Y caso, por ejemplo, de ofensores en lo penal, pero que está también consumidores, etcétera. Hay también algo terapéutico que tiene que hacer. No es que es uno o el otro, muchas veces buscamos esa justicia restaurativa y esa justicia también terapéutica, que es importante tanto por la parte ofensora como por la parte víctima. Si hablamos de temas, a ver, yo por ejemplo, en algunos círculos, yo no soy psicólogo, pero que abordamos temas y hay temas que son sensibles y que me gusta tener una psicóloga que está a mi lado. Y yo puedo ser un buen facilitador de círculo para tocar un tema donde, bueno, está, pero que necesito un apoyo, que a veces digo, invitado también a tal persona y que nos puede también apoyar o orientar, etc. Igual en una reunión restaurativa, puedo, cuando hablamos de comunidad, decir que es importante que tengamos una psicóloga. Como a veces uno puede pedir, me gustaría que mi abogado esté ahí. Y el abogado muchas veces,
cuando habló con él antes de la reunión, que más bien mira el lado de los derechos, pero que no sea el defensor, a ver, ¿cómo digo? Yo lo que veo en lo penal, hablando de lo profesional, cuando lo profesional invade demasiado, psicólogo entiendo en algunos temas, pero el abogado, por ejemplo, muchas veces va a decir, tiene derecho al silencio, mejor cállate, porque si tú hablas o hablas de más, te puede ir peor. Yo te defiendo. En un sistema de justicia tradicional, bueno, son los profesionales que hablan entre ellos y además con términos técnicos, que el ofensor no va a entender nada y termina viéndose como una víctima del sistema. Es mucho más interesante de una reunión restaurativa y darle voz y tener un lenguaje mucho más común y empoderarle y tener la oportunidad de tal. Pero de vez en cuando sí uno puede pedir un abogado solamente para ver si sus derechos están respetados y el abogado está ahí silencioso y simplemente observa. Y muchas veces termina diciendo, wow, qué interesante cómo terminó esa reunión. Pero volviendo a la psicóloga, puede ser, me parece que tenemos que el facilitador saber ponerse también límites en términos de lo que abordo o con quién abordo y que es importante eso. Que sepa que la justicia restaurativa no tiene un objetivo terapéutico. La justicia terapéutica sí. Por eso digo que muchas veces es interesante tener una combinación de las dos. Jean, te dejo planteado esto que quizás se pueda profundizar en la próxima. Hay muchas inquietudes. En el auditorio hay mucha gente que trabaja en el campo comunitario, que es más informal. No tenemos una clase con jóvenes, no tenemos los padres que ante una situación van a la escuela. Vamos a una reunión un día y van 10 personas, y vamos a la otra y hay 4, ¿no? Entonces, en ese ámbito más bien informal, pero muy importante, ¿no? Porque es el ámbito de convivencia el cual queremos fortalecer. ¿Qué pueden dejarnos las prácticas restaurativas para eso? Yo diría simplemente que sean 4 o 10, es que esas personas que vengan, primero lo hacemos en círculo. Bueno, 4 es difícil, además bueno, un cuadro. No, pero digamos que hay 8 o 10 personas, podemos hacer un círculo y es el proceso de nuevo, que las personas pueden hablar de sentir que tiene voz y que pueden hablar de su situación, de su sentir. Mira bien, me vas a decir que, Jean, tú estás volviendo en lo educativo. Estuve en Colombia y pasé de colegio en colegio. Y en Colombia me decían que el gran problema es la inclusión, integración de los venezolanos. La migración es enorme. Son casi 1,5 millones de venezolanos en Colombia, quizás más. Y hay cada vez más rechazo hacia ellos, estudiantes y sus papás. Entonces, hicimos un círculo, que fue la primera vez que hacía círculo con ellos, ¿no? Y un momento, la idea era crear comunidad, conocernos, reír. El humor es fantástico, ¿no? Sí. Y un momento le dije, bueno, ¿qué tema les parece importante que podíamos hablar si estuviéramos ahí en un grupo de círculo, ¿no? Y un momento vino el tema de las redes sociales y del uso del celular, claro. La pantalla y los problemas que finalmente no hay más comunicación, etc. Y me vino un momento, una actividad que hago regularmente, y le dije, bueno, vamos a hacer una práctica, me gustaría saber. Era todos adultos, ¿eh? Había padres de familia y docentes. Nos pusimos de pie todos en círculo y le dije, hago una pregunta y si responde por sí, hace un paso adelante. ¿Eh? Todos. Entonces estamos
gran círculo, había 20, 25 personas. Entonces pregunto, bueno, todas las personas aquí presentes están en posesión aquí o en su casa de un celular, de un móvil. ¡Tac! Todos avanzan. Luego digo, y en su móvil tiene la app de WhatsApp. Todos avanzan. Y de su móvil, ¿quién tiene una cuenta de Facebook? Quizás ahí uno o dos no avanza, pero el resto avanza. De Instagram, de TikTok, y al final era centrado, ¿no? Entonces, después regresé y le dije, mire lo interesante que hablamos de tal, pero sin embargo, todos ustedes también usan esas redes sociales. Entonces, no es que podemos ir atrás, sino más bien plantear el buen uso de las redes sociales, ¿no? El buen uso de nuestro celular. Y entonces les he propuesto qué pregunta podíamos hacernos o qué le viene en la mente para abordar ese tema. Y empezaron a caer preguntas y preguntas y preguntas, y luego decidimos, a ver, veamos una por una, ¿qué le parece? Y tratar de ponerlo en un orden lógico, que esa es muy cerrada, no sirve para mucho, no cambiamos, etc. Y es eso, y las personas diciendo, wow, pero qué interesante realmente de poder, y podíamos abordar ese tema. Y podíamos hacer por otro, y otro, y otro, y otro. Que la gente se sienta considerada, ¿no? Y no, ahí vengo y solamente escucho, no participo, no sé, no, crear ese interés y responder a necesidades reales. Bueno, estaríamos entonces terminando puntualmente. Hoy es viernes de noche, se mantuvo todos los participantes se mantuvieron acá conectados. Y bueno, el próximo taller, que creo que es el 14 de agosto, ahí trataríamos más el tema de círculos restaurativos, ¿no? Sí, tocaré las herramientas realmente. Sí. Ahí está, eso igual está en el programa. Bueno, María Elena ya se retiró, no sé, Nicolás, si querés comentar algo. No, solamente agradecer y realmente buenísimo. Creo que yo me voy muy entusiasmado de poder como seguir también y seguir como avanzando, sobre todo en este aspecto de lo comunitario y estos grupos de repente más informales que a veces son los que trabajamos mucho con ellos y bueno, surgen situaciones de conflicto y bueno, cómo sin tener toda esa experiencia que pueda tener Jean de repente, como desde otro lugar también se pueden moderar determinadas situaciones y conflictos. Creo que está bueno como ir avanzando por ese lado también, para contar también con el tema de las herramientas que planteaba Jean recién para ver la próxima. Muchas gracias. Gracias también. En breve entonces le mandamos el video y el material. Bueno, hasta pronto. Gracias y que tengan un buen fin de semana a todos y todas. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Adiós.